reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a Día D por Radio Inicia y NC Televisión. Hoy día, ha sido un día bastante movido, como lo hemos visto. Hay que tener precaución para devolverse a sus hogares o para ir a los trabajos. Algunos lo dejaron ir más temprano, a otros les dejaron hacer teletrabajo. Así que con cuidado, con precaución, intente programar su viaje de vuelta. Y hoy día, como ya bien lo sabemos, martes 18 de octubre, se conmemora el estallido social. Así es, porque hace 3 años, cientos de estudiantes iniciaron una evasión masiva en el metro a modo de protesta, y esta acción fue el impulso para miles de personas que se volcaron a las calles del país a exigir mejores condiciones de vida. Hoy, las demandas sociales de aquel 18 de octubre siguen vigentes. Bajo el lema de Chile despertó, millones de personas en todo el país salieron a las calles a manifestar su inconformidad y desacuerdo con el trato que durante décadas los gobiernos, a través de sus políticas y programas, vulneraron las clases sociales más débiles, económicamente hablando, es decir, la clase media y la asalariada. No es un secreto el nivel de desigualdad existente en Chile. De hecho, es uno de los países con peor distribución del ingreso en el mundo, donde la brecha salarial es muy amplia. Y de acuerdo con las cifras de la Fiscalía y el INDH compiladas por la Amnistía Internacional, a la fecha de marzo del año pasado se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular fruto del actuar policial durante estas protestas iniciadas en 2019. Y como todos los días, no estoy sola porque me acompaña ventaselectronicas.cl, y es quien los puede ayudar si a usted se le echó a perder el celular, el computador, porque ahí encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy, muy conveniente, además de repuestos, cargadores, manos libres y mucho, mucho más. Lo pueden encontrar ingresando a ventaselectronicas.cl. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. El 15 de octubre, hace unos días atrás, fue el Día Mundial del Bastón Blanco. Y es que el uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial para identificar a las personas con alguna discapacidad visual. En Chile, cerca de 100.000 personas son ciegas y 450.000 personas tienen baja visión severa. Algunas personas con discapacidad visual severa van acompañadas por un bastón guía que les ayuda a orientarse y localizar posibles obstáculos. Este objeto viene entonces a ser de vital importancia para que las personas con ceguera tengan más independencia y seguridad en sus desplazamientos. Hoy día vamos a hablar de esto con el director de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Ángel Oliveros. Bienvenido, Ángel, a Día D. Hola, ¿cómo están? Un gusto, Macarena, por permitirnos esta oportunidad de poder conversar con respecto al tema del bastón blanco. Un gusto también, Ángel. Y partiendo esta entrevista, me gustaría conocer su opinión y también lo que ustedes han investigado en este rubro de si están adecuadas las ciudades para las personas ciegas, porque uno va caminando y se encuentra con hoyos, con superficies, con
porque el otro día vi, de hecho en TikTok salió un video que habían ciertos pisos que indicaban peligro, algunos con puntitos, otros con líneas, y eso servían para la gente ciega. ¿Estamos realmente como país bien? ¿Estamos adecuando las ciudades bien para las personas con esta discapacidad? Bueno, a través de la Fundación Chilena para la Discapacidad ya llevamos 15 años trabajando en distintos aspectos, no solamente con la discapacidad ciega, sino que con todo tipo de discapacidades, con el objetivo de ir generando información y que sirva como ayuda para las políticas públicas de nuestro país. Con respecto a tu pregunta, la verdad es que la accesibilidad universal en nuestro país no es mucha, ¿ya? Hoy día, aún cuando se ha trabajado y hay leyes que de alguna forma respaldan, ¿cierto?, de tener el acceso y cumplir con el acceso para todas las personas, aún así nos queda mucha brecha por recorrer. Nuestra ciudad, en el marco de estas situaciones, ¿cierto?, que hemos vivido, ha sido la mayor afectada. Hoy día vemos cómo la ciudad de Santiago se ha destruido y aquellas situaciones o implementos que estaban, que sirven para que las personas en situación ciega se puedan desplazar, se ha destruido. Y eso tenemos que regenerarlo y también tenemos que de alguna otra forma también cuidarlo como sociedad civil, como personas, para que las personas, ¿cierto?, que necesiten estas veredas, que necesitan estos pasamanos, que necesitan, ¿cierto?, los semáforos para poder cruzar una calle, no sean destruidos. Me gustaría saber cómo es el día de una persona ciega, si se ven vulnerados muchos sus derechos, si es muy complejo transitar, sobre todo en la ciudad de Santiago. Bueno, la discapacidad, ¿cierto?, se aumenta o disminuye de acuerdo a la accesibilidad que tengan las personas. Si nosotros nos trasladamos, ¿cierto?, a un lugar rural, la discapacidad va a aumentar porque van a ser mayores los desafíos que las personas ciegas, ¿cierto?, o personas en situación de discapacidad van a tener que sortear en el trayecto o en la ejecución de sus actividades. En las zonas más urbanas, esto va minorizando, ya que las posibles, ¿cierto?, barreras del entorno van a disminuir el acceso a las distintas actividades de las personas en situación de discapacidad. Una persona en situación de discapacidad hace 10 años atrás, en este caso como una persona ciega, era más incómodo. Hoy día existen herramientas que le han facilitado mucho la vida a las personas en situación de discapacidad y en este caso a las personas ciegas. Porque, por ejemplo, en el desplazamiento hoy día contamos con herramientas que antiguamente no existían. Por ejemplo, tomar un taxi, ¿cierto?, que te lleve desde la puerta de tu casa y que te dirija directamente al lugar donde tú quieras ir sin necesidad de estar parado en una esquina. Eso facilita mucho el desplazamiento de las personas ciegas. El bajar, ¿cierto?, y encontrarse con huellas podotáctiles, ¿cierto?, que de alguna otra forma te dirigen a la caja, te dirigen al centro de ingreso o de salida de un establecimiento. Eso también ayuda bastante a las personas. Pero también tenemos que mencionar que muchas veces estas huellas podotáctiles están mal dirigidas. Muchas veces estas te dirigen a un poste que está en medio de la vereda y que definitivamente las personas ciegas tienen que ir sorteando estas barreras que de repente están mal construidas. Nos tocó en alguna oportunidad, nuestro presidente Matías Poblete, que él es ciego, viajar a Vallenar, y Vallenar, todos los postes de alumbrado público están al medio de la calle. O sea, es una barrera impresionante a la cual las personas ciegas muchas veces se tienen que encontrar. Estamos conversando con el director de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Ángel Olivero. Ángel, ¿y nos podrías explicar un poco qué indica cada bastón y sus respectivos colores? Mira, si bien en algún momento se trató de entablar, ¿cierto?, la diferencia entre los colores del bastón, acá en Chile esto no corre mucho, ¿ya? En Europa también se ha tratado de
de por lo menos clasificar o darle una tipología al bastón. La verdad es que el bastón es una ayuda técnica que ayuda a las personas a transitar. Como tú bien decías, 100.000 personas son ciegas y 450.000 personas en Chile tienen baja visión. La idea del bastón blanco es que se identifique a las personas que tengan mayor o menor visión. Para eso hay algunas que le colocan una cintita, una franja, ¿cierto?, de color rojo, otras que le colocan dos para poder de alguna otra forma diferenciar la dificultad, pero en definitiva lo que cumple es funcional, ya que este bastón ayuda a las personas ciegas a poder desplazarse, ¿cierto?, y poder llegar a su punto de encuentro y también ir sorteando las barreras, ¿cierto?, que se van encontrando. Y estas barreras son muchas, ya, desde un poste como también hasta las rejillas que muchas veces colocan en el piso para el desplazamiento del agua. Es una trampa muchas veces complicada porque el bastón ingresa a esa rejilla y puede producir un taco, y tú sabes que el bastón se tiene que llevar a la altura del pecho, entonces muchas veces llegan a incrustarse el bastón en el pecho cuando las personas van muy apuradas. Ángel, ¿y qué debiésemos hacer nosotros si vemos que va una persona ciega con un bastón al lado de nosotros? Debemos ayudarla, pero no intentar, sin querer minimizar su independencia, porque a veces, y lo hablo personalmente, siento el impulso de preguntarle cuando una persona es ciega para dónde va, le ayudo, pero también digo, me pregunto, ¿le molestará? ¿Le causará conflicto que alguien le ofrezca la ayuda? ¿Cuál es su parecer respecto a esto? Bueno, toda persona en situación de discapacidad, lo importante no es invadir su espacio, Claro. ¿ya? Muchas veces las personas llegan y toman el brazo y le dicen, yo le ayudo, y a lo mejor la persona no quiere cruzar, sino que quiere quedarse ahí parada, y muchas veces son desplazadas sin sin su aprobación, y tienen que volver a cruzar la calle porque en definitiva no querían, y muchas veces para no faltar respeto o no ser, ¿cómo se llama?, irrespetuoso en ese sentido, no dicen nada. Pero lo importante aquí, ante cualquier situación, es preguntarle a la persona, ¿tú necesitas ayuda? ¿Te quieres dirigir a algún lado? ¿Te puedo dar una orientación? Y ellos van a identificar, ¿cierto?, si realmente necesitan una ayuda o si necesitan que lo orienten en alguna situación. Hoy día las personas muchas veces ciegas andan con audífonos, entonces ellos están conectados a una aplicación, están conectados, ¿cierto?, a algo que le está ayudando más o menos a poder orientarse. Hoy día el GPS es una gran práctica, entonces ellos están recibiendo alguna instrucción, ¿cierto?, de decir, oye, camina a tal lado, camina al otro lado, ubícate en esta ubicación, ¿cierto?, para poder desplazarse. Entonces, en ese sentido, hoy día el requerimiento de ayuda es menor, sobre todo si la persona ya tiene ese traslado como habitual, él ya conoce más o menos a dónde se tiene que dirigir, conoce inclusive hasta los baches que se encuentran en el camino. Ahora, si hay algo que no está bien identificado, ¿cierto?, alguna construcción, es importante, ¿cierto?, tomar las medidas necesarias para que las personas en situación de discapacidad puedan ser advertidas. Hoy, en el espacio urbano muchas veces hay construcciones, y yo no entiendo cómo una persona la desplazan hacia el lado del tránsito vehicular, en donde una persona ciega queda vulnerada, porque se expone relativamente a una situación muy complicada. Así que es como el llamado, ¿cierto? Primero preguntar, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿A dónde vas? ¿Necesita ayuda? Si él te dice no, es porque está solucionado el problema, está conectado a la aplicación, está orientado y solamente quiere descansar, quiere esperar ahí. Ángel, ¿y cómo podemos ser una sociedad más inclusiva? Lamentablemente, para que las personas puedan entender el tema de la discapacidad, tienen que generarse leyes. Hoy día existen leyes que incentivan, ¿cierto? Tenemos la ley 21.015 que incentiva la contratación de las personas para que las personas se puedan incorporar, las personas en situación de discapacidad se puedan incorporar al mundo laboral.
existen decretos como el decreto 50, el mismo que regula, ¿cierto?, las construcciones, la accesibilidad universal para los lugares públicos. Y eso nosotros de alguna u otra forma tenemos que fiscalizar. Lamentablemente, los ministerios, ¿cierto?, que están asociados a estas leyes no tienen la capacidad fiscalizadora. Por tanto, ¿cómo nosotros fiscalizamos o quienes fiscalizan esta ley? Son las mismas personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, si yo no tengo acceso a un cajero bancario porque tengo que usar silla de ruedas o porque tengo que usar el bastón y la puerta no me abre, porque tengo que ingresar una tarjeta que para mí es complicada saber cuál de todas tengo que ingresar para sacar dinero, me exponen, sobre todo hoy día que hay el tema de la violencia asumido, ¿cierto?, un gran número en nuestro país, poder de alguna u otra forma incorporarme y sentirme seguro en un lugar en donde todos pueden sacar un dinero en forma confiada, yo también poder hacerlo. Yo creo que hoy día lo que podemos hacer nosotros es fiscalizar, tener la mano, ¿cierto?, también a las personas en situación de discapacidad, sobre todo en este caso a las personas ciegas, que muchas veces necesitan una ayuda. Pero la idea es siempre preguntar. Ellos nunca van a ir a un lugar que desconocen, por tanto, van a ir al cajero habitual a donde ellos saben que pueden ingresar sin mayor problema. Ángel Olivero, director de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Te quiero agradecer, Ángel, por estar hoy día con nosotros y para también aclararnos ciertos puntos que a veces uno desde la ignorancia y queriendo tener, como desde la buena intención, a veces comete errores. Así que agradecidos de poder conversar junto a ti de algo que es tan necesario hoy en día para poder ser una sociedad más inclusiva. Que tengas buen día. Gracias, Macarena, y saludos a todos. Saludos. Y nos vamos con un poquito de música y volvemos en Día de. Y hoy día, como todos los días, queremos entregarle un dato útil en Día de. Y el dato de hoy es trucos con maicena para el hogar que no se pueden perder. El primero es limpiar los cristales con maicena. Para ello se mezcla con una taza de vinagre, otra de agua y 2 cucharadas soperas de maicena, un poquito de limón y se humedece un trapo con esta solución y se limpian los cristales y quedarán así relucientes. La otra es maicena para eliminar el mal olor del calzado, porque esta absorbe los hongos y bacterias que son causantes del mal olor y para esto se espolvorea un poquitito al interior del zapato y se deja actuar toda una noche. El otro es eliminar las manchas de las alfombras. Para ello se tiene que hacer una pasta con 1/4 de taza de leche y 4 cucharadas soperas de maicena. Se cubre la mancha con una capa gruesa y se deja toda la noche y esta se va a solidificar y después se elimina fácilmente retirando la pasta y pasando la aspiradora. Y lo otro es dar brillo a los muebles con maicena. Para esto se mezcla una cucharada sopera de maicena con taza de agua y se humedece el trapo con esta mezcla y se pasa por la superficie del mueble, se deja actuar unos minutos y luego se limpia con un trapo seco y limpio y ahí verán lo brillante que quedan. Yo por mi parte no tenía idea de estos trucos de maicena y espero que a ustedes les sirvan porque a veces uno se queda cortito ahí de estos limpiadores, limpia vidrio, lustra mueble, talco, así que todas esas cosas se pueden reemplazar con un poquito de maicena. Porque la mente nunca se deja de estudiar, Psicología y Sociedad en Día de. Y hoy día vamos a hablar con nuestra psicóloga clínica panelista Sofía Fiedler del estrés postraumático, porque el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que la haya experimentado o presenciado.
Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustias graves, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarlas, pero con el tiempo y el autocuidado pueden que en algunos casos mejore. Si los síntomas empeoran durante meses e incluso años e interfieren en las actividades diarias, es posible que tenga trastorno de estrés postraumático. Para hablar de esto en profundidad, está con nosotros Sofía Fiedler. Bienvenida, Sofi. Hola, Maca, ¿cómo estáis? Muy, muy bien. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en un día tan movido también. Sí, un día impresionantemente movido, la verdad, con harta expectativa de lo que puede llegar a pasar. Así es. Sofi, si nos puedes contar un poco cuáles son los síntomas del estrés postraumático. Mira, el estrés postraumático tiene síntomas como los que tú mencionabas, como la reviviscencia, el pensamiento excesivo, la emocionalidad y la angustia repentina, que son como los comunes. En muchos aspectos nosotros vivimos en un estrés postraumático, o las personas que tienen aspectos de estrés postraumático pueden pasar a otro tipo de sintomatologías como la planicie, la rabia, la injusticia, porque al igual que cualquier proceso traumático también enfrentan una situación que tiene que ver con la aceptación del trauma. Nosotros como chilenos generalmente lo que hacemos es el bloqueo y la negación del trauma. Y en eso aparecen estas sintomatologías. Y por eso cuesta tanto lo que tiene que ver con la aceptación y la, por así decirlo, la reconstrucción a través del trauma. Porque claro, el trauma no se te va a quitar de un día para otro. Uno aprende a vivir con él. Es la resignificación. Entonces, claro, nos vamos a encontrar con esos síntomas. Hay personas que pueden tener también pérdida de memoria, personas que pueden tener actos impulsivos de ira. Por ejemplo, las casos de estrés postraumáticos que hemos visto en situaciones bélicas como de guerra, como esta sensación también de hiperagresividad, sensación de desolación, sensación de angustia. O sea, son bastantes, pero generalmente todas condicen a lo mismo, que es la palabra no es exageración, es una reacción alterada en un contexto inadecuado producto de este trauma. Sofi, ¿y estos síntomas aparecen de inmediato luego de la situación o puede que se desencadenen mucho después? Todo lo contrario. De hecho, muchas veces hemos visto en situaciones directamente relacionadas a situaciones traumáticas, como por ejemplo el abuso, los crímenes violentos, etcétera, que lo primero que hace el cuerpo y la mente es un bloqueo. Uh-huh. Es como, esto no pasó, y uno entra por una negación un buen tiempo, y esa puede durar hasta años, Maca. Por ejemplo, situaciones de abuso sexual, muchas veces que se develan posteriormente a situaciones que eran traumáticas, pero que son tan graves que el cerebro las bloquea, pueden aparecer eventualmente, o incluso en situaciones inadecuadas. Por ejemplo, una situación violenta, que tal vez a mí no me produce nada, y puedo pasar mucho tiempo sin que me produzca nada, puede revivirse en otra situación, donde yo sienta una sensación parecida a la que sentí en ese momento, o puede haber otro gatillante que me lleve a esto y ni siquiera sepa por qué me pasa. Y es por eso tan importante la terapia, porque muchas veces no sabemos cuánto es de uno, cuánto de esto es social, cuánto de esto también nos puede afectar, y que puede develarse de forma posterior. Y esto es un estudio que más se hace. Cada vez es más, colegas estamos de acuerdo con que es más común que la situación postraumática aparezca hasta desde 2 semanas después hasta años después, antes que sea inmediato. Porque cuando es inmediato, tu cerebro lo intenta deconfigurar y como bloquear o resignificar, pero con las herramientas que tiene. Sofi, los síntomas de esto por lo general se agrupan en 4 tipos. Recuerdos intrusivos, evasión, uh-huh, cambios en el pensamiento y en los estados de ánimo y cambios en las reacciones uh-huh, físicas y emocionales. ¿Nos podrías hablar un poco más de estos 4 tipos? Sí, y de hecho yo ahí agregaría un quinto que tiene que ver como también con cambios completamente no solamente, como decías, como cambios emocionales, sino que también muchos cambios de personalidad como mecanismos de defensa. La persona que antes tú veías que era de una forma, deja de ser otra, que bien marcan formas que nosotros tenemos para conducir nuestra personalidad. Nosotros seguimos siendo esencialmente los mismos, pero nuestras conductas y nuestros ánimos van variando y van reaccionando de distintas formas. Una persona que tal vez era callada puede dedicarse a la ira y todo. Si quieres los vamos nombrando y te voy dando pequeños detalles, porque si no nos podemos ir por las ramas. Vamos con los recuerdos intrusivos. Ya, los recuerdos intrusivos pueden ser recuerdos asociados al evento traumático o recuerdos asociados a emociones que llevan al evento traumático. Te pongo un ejemplo, un crimen violento o un daño físico importante. Y acá quiero hacer una analogía.
porque muchas veces nosotros creemos que el pensamiento intrusivo o este pensamiento tiene como muy asociado el momento doloso en sí, pero, por ejemplo, si yo, te hago un ejemplo, si yo me fracturo una mano, yo voy a recordar eventualmente en un par de años más tal vez la sensación que me dio fracturarme la mano, pero no me voy a acordar del dolor, porque nuestro cerebro está pensado para evadir esas sensaciones. Nosotros nos vamos a acordar del evento que pasó, pero la sensación en sí, el nivel de dolor, no lo voy a sentir. Puede ser que lo resignifique, pero me puede pasar que cuando vea algo que me recuerde esa sensación de malestar, lo pueda empatizar desde ese aspecto, desde la vivencia. Y eso es súper importante remarcarlo porque, claro, nosotros cuando pensamos en este pensamiento que se repite, siempre lo vamos a asociar al evento traumático, pero pueden ser otros eventos que te lleven a eso. ¿Y qué tiene que ver, y qué entendemos por este pensamiento? Es algo que no podemos controlar, que podemos estar en la vida cotidiana conversando con alguien y de repente, ¡paz!, viene el recuerdo, o incluso el pensamiento detrás de ese recuerdo, o incluso un pensamiento hasta castigador de uno mismo, como por ejemplo, no, esto fue mi culpa, no sé qué, que van a hacer que la persona no pueda estar tranquila y de hecho eleva mucho sus niveles de ansiedad. Y en cuanto a la evasión, ¿qué es lo que se evade? Es que cuando uno intenta evadir, lo que evade es la situación dolorosa. Ya. Por ejemplo, o situaciones que te llevan a, tal vez, recordar esta situación dolorosa. Por ejemplo, pongamos el caso de un abuso. En el caso de un abuso, puede venir la evasión incluso ante respuesta física, que quiere decir como me alejo de todo lo que me recuerde a esto, y también evadir situaciones de tu vida cotidiana por miedo a revivir el evento traumático, que puede ser adecuado o inadecuado. Por ejemplo, si a mí me pasa en un delito violento, no sé, que me pasa en una calle, ponte tú, me pasó en la Alameda, lo más probable es que en los primeros meses intente de no ir a la Alameda, pero ¿qué es lo que pasa cuando dejo de ir a otras calles, cuando empiezo a evadir desde otro aspecto, limitando mi vida? Y ahí estamos hablando de una evasión un poco más patológica, más desde el trauma y no desde la resignificancia. Y también otro punto es los cambios en el pensamiento, en los estados de ánimo y también cambios en las reacciones físicas y emocionales. Acá podemos ver el trauma, por ejemplo, el mejor ejemplo para esto es el trauma bélico. Por ejemplo, las personas que han ido a las guerras o que se han enfrentado a situaciones muy violentas, muy desatadas, cuando viven experiencias traumáticas, así graves, como haber visto cosas violentas o haber vivido situaciones de abuso violento, las personas tienden a tener una reactividad, por ejemplo, más irascible, más, por ejemplo, no sé si que está como este típico como ícono de guerra, de la persona que como que recuerda el momento y se empieza a volver loco y la gente no entiende por qué le pasa, y que son recursos que tenemos producto de los miedos que sufrimos, y ante esa situación es como que tu cuerpo te preparara, te predisponiera para eso. Entonces, claro, te va a pasar eso, los cambios emocionales también, de repente estar muy bien y esto se une con el pensamiento, que de repente situaciones muy buenas no se permite el disfrute porque el evento traumático sigue ahí, por lo tanto, viene este pensamiento, por lo tanto, mi cambio de ánimo es más grande por las sensaciones de injusticia, de rabia, de ira, etcétera, que pueden estar llevando la falta de entendimiento de este evento traumático. Incluso a nivel físico, Maca, la gente cambia hasta incluso a nivel físico, muchas veces, cambia hasta su cuerpo por temas de reactividad. Entonces también tenemos que ver esto como un completo. El estrés postraumático generalmente tiene este tipo de consecuencias y el ánimo es uno de ellos, porque claramente voy a estar tal vez más lábil emocionalmente, pero no lo pensemos como algo inmediato, puede ser también a muy largo plazo y que nosotros construyamos nuestros mecanismos de defensa a través de estos cambios anímicos. Estamos conversando con Sofía Fiedler, psicóloga clínica. Sofi, y bueno, dándole contexto también al día de hoy, que se conmemoran 3 años de la revuelta popular o estallido social, como cada uno desee llamarle, y no hay que ignorar que hubo cientos de casos, más de 400 casos de trauma ocular, ¿cierto? ¿Cómo pueden enfrentar este estrés postraumático quienes fueron heridos por perdigones y las personas también con trauma ocular que ven que sus agresores aún están libres? ¿Cómo esto puede intensificar ese trauma? Totalmente. O sea, imaginémoslo en cualquier caso, como por ejemplo casos de violación, casos de abuso, casos donde la persona enfrenta este victimismo. Hay una sensación de injusticia que puede prevalecer y que puede permanecer, mantener el estrés postraumático cuando se siente que no hay una justicia clara.
De hecho, cuando nosotros hablamos del trauma ocular, existen programas en Chile que hablan del trabajo reparatorio a través del trauma ocular, por ejemplo, que es la unidad de trauma ocular que existe en distintos hospitales a lo largo del país, siendo pionero el Hospital de Salvador, o sea, más que pionero, como uno de los más emblemáticos. Y claro, van con un apoyo integral, porque es muy difícil perder el concepto de perder la vista y también la imagen, porque no solamente me quedé ciego, es mi cara cambió. Lo vemos en el caso de la senadora, incluso, cómo ha sido la experiencia. Entonces, claro, obviamente va a ser muy difícil, sobre todo porque recordemos el origen de este día. El origen de este día habla de otro trauma que es mayor, que es el trauma social. Que no se nos olvide que gran parte de nuestros eventos traumáticos tienen incidencia en cómo nosotros vemos la sociedad injusto, donde siento que no tengo ningún tipo de reparación, no tengo ningún tipo de alcance, siento un abandono social. Lo más probable es que mis reacciones tengan esta vuelta donde respondo incluso de manera como con violencia por la situación de haberme sentido violentado. Es el huevo y la gallina, porque hay personas que aún hablan de turismo, hay personas que aún hablan de solamente delincuencia desatada, y tenemos que entender los orígenes de este. Y ante cualquier situación, el trauma ocular no puede ser algo que se visibilice como normal porque había gente haciendo estragos. Entonces también está ese tema, porque no es solamente el ver a las personas libres, sino que también es entender que muchas veces una situación muy injusta sigues culpándote. Que pongamos el ejemplo de una violación. Si una mujer es violada y se le echa la culpa constantemente porque se vestía así, que hacía así, también no voy a poder resignificar el trauma y no voy a poder reconstruir a través de eso. Y en el caso de estos casos, que ojo, también había vandalismo, esas cosas no se pueden negar, no podemos seguir tapando el sol con un dedo, porque acá hay una herida que es social, que es más grande, que tiene que ver con la falta de empatía muchas veces que generaron estos niveles de ira. No es común que yo diga, la gente es violenta porque quiere. No, yo no decido muchas veces hacerlo así. Si es que yo vivo en una situación donde existe una sensación de abandono, no voy a tener ningún tipo de seguridad de que esto sea reparado, aunque después me den las herramientas. Es un trabajo muy largo y yo creo que eso devela mucho nuestro estrés postraumático a nivel país, donde vemos que la violencia sigue apareciendo por un lado, pero estamos justificando y justificamos otras violencias que tampoco son justificables. Sofi, y en el caso de quienes perdieron sus ojos, pero no quedaron ciegos, porque, bueno, están los casos emblemáticos como Gustavo Gatica, Fernanda Campillay, pero Fabiola Campillay, pero que hay muchas personas que perdieron un solo ojo. ¿Cómo pueden lidiar con ello si hay algo físico que se los recuerda día a día? El trauma. Tú sabes que pasa algo bien curioso. Cuando pasa el trauma físico de por sí, es tremendamente violento, como tú dices. Yo me veo al espejo y me veo todos los días distinto. Eso es verdad. Pero yo creo que también está el otro trauma que tiene que ver con el cómo yo me expuse a esta situación. Como lo que tú decís, una persona con un solo ojo, sí, se va a ver. Pero eso es solamente una patita de lo que puede producir el hecho de haberse sentido violentado, de haber sentido muchos casos que se dieron de la nada, o incluso, claro, el reconocimiento de lo físico se reconstruye. Es doloso, pero recordemos que es integrativo. Entonces, claro, no podemos quedarnos solamente en el aspecto físico, sino que también en el emocional, de cómo esa persona se ve a sí misma y todos los días recuerda su herida. Pero a veces la herida interna puede ser mucho más dolorosa que la externa. Sofi, y quienes vivieron todo este tipo de violencia, ¿cómo pueden vivir o conmemorar esta fecha sin que vuelva a revivir ese trauma? Es súper importante para el proceso de resignificación del trauma hacer de pronto, el ritual es muy práctico, es muy, muy práctico. Por ejemplo, los procesos de duelo en pandemia que se vieron, como que cuando uno no se podía despedir de sus seres queridos, a través de los rituales podía funcionar. Esto es una infinidad, claramente, pero sí puede ser un recurso que puede ayudar el hecho de que este día tal vez sea un día de reflexión, de apoyo, de buscar ayuda, porque muchas veces puede revivir el evento traumático, puede revivir esas situaciones incluso depresivas mayores. Entonces también buscar el apoyo y buscarle una resignificancia desde algún ritual.
Eso es súper importante, pero más importante que eso aún es el tema de la terapia y el tema también al igual que con todo evento traumático, resignificarlo desde la experiencia, desde que ya lo viví, es parte de mi vida, y el proceso de resignificación y de reparación, que es muy grande y que no es único y que no es responsabilidad de quien sufre, sino que también requiere apoyo social, o sea, es apoyo psicosocial y legal. Sofi, y por último, para quienes nos estén escuchando, viendo y sientan que estén pasando por este estrés postraumático, ¿esto va disminuyendo? ¿Te marca de por vida? ¿Se va intensificando? Todo va a depender de la persona, de sus recursos. Yeah. Pero no, lo que sí está claro es que no desaparece. El trauma no desaparece. Uno aprende a reparar y a resignificar. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez integrarlo a ser parte de tu vida, pero tu vida no vuelve a ser igual. La persona que te diga que superó un trauma puede ser, pero eso no significa que desaparezca. Por eso es tan importante trabajar y desmarcarse del trauma y integrarlo como parte de la vida. Muchas gracias, Sofi, por hablar de este tema que también, considerando la fecha, se vuelve tan contingente. Y espero que también haya sido de ayuda para quienes nos estén escuchando. Que tengas una buena semana y nos veremos la próxima semana para hablar otro tema relacionado a la salud mental. Me parece, Maquita, estamos hablando. Y recuerden que a Sofi la pueden encontrar en Instagram como sofi.fiedler y mandarle un mensajito si a usted le hace sentido lo que esta señorita está hablando, porque hay algunos que puede que no le haga sentido y está bien. Claramente, sí. O a otros que le haga sentido todo lo que usted dice. Y si ese es el caso, bueno, escríbale, mándele un mensajito ahí, Sofía. ¿Sofi o Sofía el Instagram? Sofía. Sofía.fiedler. Muchas gracias, Sofi, y que tengas bonita semana. Igualmente, Maca, que estés bien. Chao, chao. Igual, chao. Ya hemos llegado al final del día de hoy, pero antes de irme quiero recordarles que en ventaselectronicas.cl encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente, repuestos, cargadores, manos libres y mucho más. Lo encuentran ingresando a ventaselectronicas.cl. Y nos vemos mañana en un nuevo programa de 6 a 7 p.m. por la 96.5. Que tengan bonito día. Chao, chao. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.